Hola, esta es una clase teórica de la Cátedra de Psicopatología 1. Mi nombre es David González, soy profesor adjunto de la cátedra y voy a dar las clases teóricas junto con Javier Aguirre y Pablo Suen. Bueno, esta vez nos toca encontrarnos de esta manera por las circunstancias y bueno, intentaremos desde la cátedra y yo personalmente estar a la altura de lo que está ocurriendo para llevar a cabo la cursada de lo mejor posible. Bien, bueno, la clase de hoy es sobre el estadio del espejo que corresponde a la unidad 3. Esta clase viene luego de la clase sobre el estatuto del sujeto en Lacan, que ya han visto, y los tres registros, real, simbólico e imaginario, que son construidos también por Lacan, y es una clave de lectura de la obra freudiana y del psicoanálisis en sí. En esta ocasión, lo que vamos a ver son dos modelos explicativos que da Lacan para entender la relación con el cuerpo y la formación del yo, e incluso también la constitución de la realidad. Bien, vamos a ver la primera diapositiva para ubicarnos en la bibliografía que vamos a utilizar. Les decía, bueno, esta clase está ubicada en la unidad 3, la bibliografía general es la que está ahí, luego lo vamos a ir viendo particularmente. Eso está en el cronograma de la cátedra, lo pueden consultar. Tengan en cuenta que cuando decimos seminario de Lacan, estamos hablando de un curso que dictó oralmente, Lacan un seminario en definitiva que dictó oralmente, durante aproximadamente 25 años, y estos seminarios son una desgrabación de esas clases orales. Y luego están los escritos, y por ejemplo, el texto que tenemos sobre el estadio del espejo como formador de la función del yo-yo es de uno de esos escritos. Bien, decíamos entonces que vamos a presentar dos modelos explicativos de la formación del yo, la relación con el cuerpo y la constitución de la realidad. Estos dos modelos explicativos son, por un lado, el estadio del espejo, y por el otro, dos modelos ópticos en realidad son que se pueden resumir con la denominación de la experiencia del ramillete invertido. En este video vamos a trabajar el primero, el estadio del espejo. La bibliografía específica, que es parte de la bibliografía general, por supuesto, pero que vamos a trabajar en esta parte, en este video, son estos tres textos de Lacan, como les decía, el estadio del espejo como formador de la función del yo-yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, que es de 1949, es un escrito. Luego, algunas reflexiones sobre el yo, que es de 1951, y también parte del seminario 10 sobre la angustia, que es de 1962, 1963, fíjense que hay una distancia de 11 años en relación con el segundo texto, así que abarcan, es un salto, digamos, en la enseñanza de Lacan. Bien, comenzamos ahora con, como les decía, con el texto del estadio del espejo. Primero, para poder ubicarnos en relación con el estadio del espejo, tenemos que tener en cuenta que para el psicoanálisis y bueno, para las otras disciplinas, la relación con nuestra imagen del cuerpo no es natural ni biológica. Es decir, que no tenemos una imagen corporal genética, sino que es algo que se adquiere, que se construye. De ahí que notemos normalmente muchas diferencias en relación con cómo cada uno se relaciona con su propia imagen del cuerpo. Diferencias a cómo lo percibe otra persona a ese mismo cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona muy delgada
considera que aún debe bajar de peso porque tiene sobrepeso, personas que se realizan cirugías estéticas una y otra vez cuando alguien puede llegar a decir que eso no es necesario, y varios otros fenómenos en relación con el cuerpo, con el gusto, el sentirse a gusto con el cuerpo, y, y demás. Demás fenómenos que conforman o que describen la relación con nuestra imagen. Bien, pasamos ahora a, como les decía, el texto del estadio del espejo, y tenemos que tener en cuenta también lo siguiente: cómo se ensambla esta construcción que hace Lacan en relación con el estadio del espejo, cómo se ensambla en el psicoanálisis. Bueno, lo podemos pensar a través del texto de Freud en Introducción del Narcisismo, cuando él dice que hace falta un nuevo acto psíquico para que se produzca el pasaje en el desarrollo libidinal entre el autoerotismo y el narcisismo. ¿Por qué? Porque en el autoerotismo no hay un yo conformado, sino que están las pulsiones parciales caóticas, y en el narcisismo ya hay un yo conformado, un yo constituido, que se toma como objeto de amor. Entonces, ¿cuál es ese nuevo acto psíquico? Bueno, Lacan responde, es el estadio del espejo. Tengamos en cuenta el título del texto. Fíjense que no es simplemente el estadio del espejo, sino que dice, el estadio del espejo como formador de la función del yo, es decir, que ahí ya está diciendo que va a hablar de esta pregunta de Freud, pero la del yo-ye, dice. Esto lo vamos a ver más adelante, a qué refiere, e incluso, además de señalar esta función de formador, dice tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica, es decir, que vamos a tener en cuenta al estadio del espejo dentro de la práctica psicoanalítica. Es decir, que es una herramienta para la práctica, la noción de estadio del espejo. Bueno, ustedes han trabajado la diferenciación entre el yo-ye y el yo-moi, a lo cual no voy a explayarme demasiado, pero sí vamos a hacer algunas distinciones para poder ir siguiendo el texto. Bueno, vamos con esta primera cita de la página 99. Fíjense lo que dice Lacan. La función del yo-ye, en la experiencia que de él nos da el psicoanálisis, es decir, que va a hablar, el estadio del espejo va a hablar sobre la función del yo-ye en esa experiencia, y dice, experiencia de la que hay que decir que nos opone a toda filosofía derivada directamente del cogito. ¿Qué es el cogito? Muchos lo sabrán, el cogito cartesiano es ese razonamiento de Descartes o de Descartes que dice, el famoso silogismo que dice, pienso, entonces existo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Descartes, mediante la aplicación del método de la duda metódica, pone en cuestiona todo aquello que no sea del orden de la aseveración empírica. Es decir, pone en duda todo aquello de lo que se puede dudar, toda posible especulación. Es decir, que todo aquello que no sea corroborable en la realidad es considerado de alguna manera un prejuicio. Con lo cual intenta limpiar eso y va a decir que de lo único que puede estar seguro es que de que piensa, porque está dudando. Entonces, si piensa, existe. Lo cual es la fundación de la filosofía moderna con su requerimiento, su exigencia sobre la corroboración empírica. A partir de ahí, a partir de ese momento fundante cartesiano. Bien, pero Lacan dice, esta es una experiencia que nos opone, la del estadio del espejo, a toda filosofía derivada directamente
del cojito. Es decir, la experiencia del psicoanálisis nos opone a toda la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque hay una idea de síntesis, de unificación del yo a partir de Descartes. Es decir, que es un yo que puede pensarse a sí mismo y a partir de ahí ser transparente para sí mismo. Bueno, a decir Lacan, esto no se revela así en el psicoanálisis. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, fíjense hacia el final del texto, en la página 105, está la siguiente cita. Toda nuestra experiencia, es decir, la del psicoanálisis, nos aparta de concebir el yo como centrado sobre el sistema percepción-conciencia, que es lo que dice Descartes. O sea, Descartes dice que el yo se funda a través de la percepción de estar eh, pensando o siendo consciente de que se está pensando, entonces el yo existe. Y dice, esta experiencia nos aparta de concebirlo así, organizado a partir del principio de realidad. Esto ya lo saben con Freud, de que el principio de realidad no es lo imperante en el aparato psíquico, para indicarnos que partamos de la función de desconocimiento que lo caracteriza. ¿A quién caracteriza la función de desconocimiento? Al yo. Entonces, hay un desconocimiento radical por parte del yo que es característico del yo y que es lo que nos va a mostrar el desarrollo de esta clase. Veamos los antecedentes. A ver, les voy a decir en pocas palabras en qué consiste el estadio del espejo como para ubicarnos. El estadio del espejo es un momento inaugural que se da entre los 6 meses y los 18 meses en el niño, en el que algo sucede, algo ocurre en relación con la imagen del cuerpo. Bien, vamos a explicar eso más adelante, pero vamos a ver los antecedentes que ocurren, a los que recurre, Lacan para construir la noción del estadio del espejo. Podemos dividirlos en 5 grandes campos. Tenemos el de la experiencia psicoanalítica, el de la psicología francesa, de la biología, de la embriología y la fisiología, y de la psicología comparada. Fíjense, de la experiencia psicoanalítica va a tomar la idea de imagen corporal y miembro fantasma de Schiller, y las fantasías de cuerpo despedazado, sueños y experiencias del doble. ¿Qué es esto del miembro fantasma? El miembro fantasma es personas que han sido amputadas, por ejemplo, de un brazo, pero siguen sintiendo como si tuviesen ese brazo, incluso tienen sensaciones, tienen picazón. Entonces, lo que hay ahí, lo que demuestra ahí es que la imagen corporal no depende de la biología o de del organismo, sino que aun cuando falta una parte de ese organismo puede haber sensaciones. También las fantasías de cuerpo despedazado, los sueños y la experiencia del doble, como pueden ver, como lo han visto seguramente en la materia de psicoanálisis, con el texto Luminoso de Freud, que toma el libro o la obra de Eta Hoffmann, El hombre de la arena. Bien, luego, como segundo campo de antecedentes que toma Lacan, es de la psicología francesa sobre la paranoia. Y ahí hace uso del concepto de transitivismo de la escuela de Charlotte Bühler, que es curioso que Charlotte Bühler en realidad no usaba ese concepto, sino que más bien era una terminología de la psiquiatría de ese momento, y sí estaba en Vallon, el psicólogo que habrán visto en niñez, pero Lacan no lo cita a Vallon como antecedente. ¿Qué es esto de la idea de transitivismo? Bueno, la idea de transitivismo quiere decir que hay como una cierta indistinción, una cierta confusión entre el yo y el otro, aquello que pertenece al yo y aquello que pertenece al otro. Esto se puede ver muy bien en la infancia, en el transitivismo infantil,
que, por ejemplo, cuando un niño está jugando con otro y le pega a ese niño. Y el niño que pega es el que se larga a llorar y grita que le pegaron. Bueno, esto no es una mentira, es decir, no es que el niño está intencionalmente mintiendo, sino que el transitivismo hace que se confunda cuál es el cuerpo de uno y cuál es el cuerpo del otro, o qué pertenece al yo y qué pertenece al otro. De la biología va a tomar los descubrimientos de Harrison sobre la maduración sexual de la paloma hembra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es ese descubrimiento? Bueno, Harrison descubre de que colocando una paloma hembra al frente de otro miembro de su especie o incluso de su propio reflejo en un espejo, por ejemplo, se produce una maduración sexual. Y también están los descubrimientos de Chauvin sobre la langosta migratoria o saltamontes, que es una langosta que puede evolucionar en el tipo gregario o en el tipo solitario. Se opta por uno o por otro según se encuentre esta langosta con un miembro de alguna de esas especies, es decir, una langosta que se encuentra con un miembro del tipo solitario va a evolucionar como una langosta migratoria solitaria. Bien, en relación con la embriología la embriología y la fisiología, tenemos los desarrollos de Volk sobre la fetalización o la prematuración humana, que va a decir que el ser humano indefectiblemente nace con un desarrollo acabado del sistema piramidal, es decir, que no se haya suficientemente mielinizado al momento de su nacimiento, sino que luego, con el transcurso de los meses, se logra esto, pero se logra después del nacimiento, por eso se habla de una fetalización al momento del nacimiento que es normal, no es un defecto, o una prematuración en el nacimiento normal. De la psicología comparada tenemos las conclusiones de Baldwin sobre la cría humana y la del chimpancé. Va a decir que entre los 6 y los 18 meses, justamente en el periodo del estadio del espejo, la cría humana, el bebé, se encuentra superado en inteligencia todavía por el chimpancé. Sin embargo, el bebé, ambos en realidad reconocen su imagen en el espejo. Y acá hay dos reacciones diferentes. Cuando el chimpancé reconoce su imagen, inmediatamente, o sea, cuando sabe que es un reflejo, inmediatamente pierde el interés sobre esa imagen. En cambio, el bebé humano, cuando descubre que es su imagen, se interesa, aumenta su interés y hay una manifestación de júbilo, de alegría. Bien, esto nos da paso a hablar justamente de lo que ocurre, de lo que podemos inferir, de lo que se infiere, de lo que se construye a partir de este momento de júbilo. Lo que ocurre, ¿por qué siente esta alegría el niño? Sucede que el estadio del espejo tiene un doble valor. Tiene, por un lado, un valor histórico, es decir, que funda algo en la historia, en el desarrollo, es una coyuntura decisiva en el desarrollo del ser humano. ¿Qué quiere decir esto, que tiene un valor histórico? Que tiene un antes y un después. A partir de ahí, algo cambia para siempre. Y por otro lado, el otro valor que tiene el estadio del espejo es que tipifica una relación libidinal con la imagen corporal. ¿Qué quiere decir que tipifica? Bueno, que la ingresa a una norma a partir de ahí. Es decir, que a partir de ahí la persona se va a relacionar con su cuerpo de un determinado, a través de un determinado tipo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra a través de una identificación con una imago. Esta es
Esto es lo clave que ocurre, hay una identificación. Esta identificación con una imago, ¿por qué decimos imago? Bueno, porque es una imagen que tiene una predestinación a transformar, perdón, eh, el sujeto, a transformar el sujeto. Es decir, que, ¿por qué decimos imago? Porque es una imagen con características especiales que produce transformaciones a través de una identificación. ¿Cuáles son estas características especiales? Y bueno, que el niño ve esa imagen como semejante de sí mismo. Y esa identificación no es gratuita, sino que produce transformaciones. Esa imago se asume jubilosamente, como decíamos, con alegría, con una expresión alegre, y se trata de una imagen especular. Ahora bien, decíamos que esta imago tiene efectos formativos, transformadores, que consisten en los siguientes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver las transformaciones que están en la página 100 del texto del Estadio del Espejo. Estas transformaciones, decíamos, son posibilitadas por la asunción de una imago, que es la de la imagen corporal, y se pueden reunir en tres tipos de transformaciones. Una es la precipitación que se da en una forma primordial del yo-ye como matriz simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay eh, un momento en el que el niño aún no está preparado para dominar su cuerpo, sin embargo, aparece como una forma rudimentaria la forma primordial del yo-ye. Es decir, eh, aparece o se inaugura o se sientan las bases para que se constituya a partir de ahí la matriz simbólica de las identificaciones secundarias. ¿Por qué decimos que es rudimentario, que se precipita? Y bueno, porque todavía el niño a esa edad no habla, no utiliza el lenguaje. Y sabemos que lo simbólico depende del lenguaje, o es el lenguaje mismo. Entonces, por eso eh, decimos que es una forma primordial del yo-ye, porque el yo-ye va a ser el antecedente a lo que es la idea de sujeto en Lacan, que estuvieron viendo ya en teóricos anteriores. Y la idea de sujeto depende del lenguaje. Luego, la segunda transformación que hay es que se inaugura la instancia yoica como una ilusión de unificación entre el yo-ye y el yo-moi. El yo-ye podemos decir entonces como es una posición simbólica, depende de la matriz simbólica del sujeto, y el yo-moi es una construcción imaginaria. Ahora bien, gracias al estadio del espejo o gracias a la asunción de la imago, lo que se produce es una ilusión de unificación entre ambos. Es decir, la idea de que, que el yo es transparente a sí mismo. Esto que veíamos con Descartes también. Sin embargo, en el psicoanálisis sabemos que el yo-moi no es lo mismo que el yo-ye. Es decir, por ejemplo, cuando alguien está hablando de sí mismo, hay dos yo ahí. Está aquel que habla y que señala una posición desde la cual se habla, por ejemplo, adulándose, o sea, de adulador de sí mismo, y además está la descripción que se hace de sí mismo. Esa descripción es imaginaria, lo otro es la posición simbólica. Bueno, y por último, tenemos como tercera transformación la adquisición de una gestalt del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué gestalt? ¿Por qué decimos gestalt? Bueno, porque es una imagen total y exterior. Es decir, que se adquiere de afuera una imagen total del cuerpo. ¿Por qué decimos de afuera, del exterior?
porque incluso cuando esa imagen sea un reflejo del propio cuerpo, incluso ahí la imagen viene de afuera, es decir, la vemos en el espejo, que nos devuelve esa imagen, ese reflejo. Entonces, siempre es exterior porque se da a través de la mirada e incluso a través del lenguaje, también puede ser como reflejo de esa gestalt total y exterior. O con la percepción de un niño con la edad cercana el que está atravesando este momento del estudio del espejo. Y vemos ahí que hay también otra noción fundamental que es la de la anticipación ante la prematuración específica del nacimiento. Habíamos visto en los antecedentes que hablábamos de la anticipación de la idea de prematuración específica del nacimiento que se da en el ser humano en general, y esa idea de prematuración requiere que el niño está desvalido en ese momento del nacimiento y que no se puede valer por sí mismo, porque no puede dominar su cuerpo. Sin embargo, el estudio del espejo le da un adelanto a la posibilidad de dominar motrizmente el cuerpo, porque aun cuando se encuentra en un estado eh, de no dominio en su cuerpo real, aparece un dominio imaginario, es decir, un cuerpo total, una idea de cuerpo total, que se mueve, que se articula, pero que todavía no se puede dominar. Es decir, que el niño a partir de acá se ve y se concibe como otro de lo que en realidad es. Se empieza a ver como un niño con dominio corporal, sin embargo no lo tiene. ¿A qué corresponde este momento en Freud? Bueno, al autoerotismo, al juego de las pulsiones parciales caótico. Bien. En el texto, algunas reflexiones sobre el yo. Lacan va a decir que el júbilo del niño señala ese imaginario triunfo por donde se anticipa a un grado de coordinación muscular que aún no ha alcanzado realmente. Esto que estábamos diciendo, esta anticipación, este adelanto. Hay que tener en cuenta que no significa que las pulsiones parciales se sintetizan bajo el dominio del yo. No es que las pulsiones parciales se juntan para formar una pulsión única, sino que esa parcialidad sigue estando aún cuando se asume la imagen corporal. Por eso les puse acá este esquema, que lo tomo de Marielle Lembrus, una psicoanalista francesa, que señala que la imagen corporal viene a recubrir la fragmentación y a dar la idea de síntesis. Sin embargo, esa es una idea, es decir, no es que la fragmentación deja de existir. Bien, ahora todo esto el niño no lo realiza solo, sino que, fíjense lo que dice Lacan en esta cita de algunas reflexiones sobre el yo, la que está abajo. Dice, la estructura del lenguaje es clave para entender la función del yo. Bueno, ¿y en dónde señalamos siempre la estructura del lenguaje en psicoanálisis? En la función del gran otro, del otro con mayúscula. Vamos ahora a hacer este salto en la enseñanza de Lacan y vamos a pasar al seminario 10, como les adelantaba al comienzo. Y fíjense, puse esta cita extensa porque es eh, muy ilustrativa de lo que ocurre. La leo. Recordemos cómo la relación especular ocupa su lugar y de qué modo depende del hecho de que el sujeto se constituye en el lugar del gran otro. Fíjense acá que Lacan incluye el lugar del gran otro simbólico dentro del Estadio del Espejo. Igualmente ya estaba en el texto de El Estadio del Espejo en 1949, sin embargo me interesaba tomar esta cita porque acá está más
claro, más desarrollado. En el estadio del espejo dice aquel momento de júbilo en que el niño se vuelve hacia quien lo sostiene, que se encuentra ahí atrás, con ese movimiento apelando a su sentimiento, parece pedir a quien lo sostiene y que representa aquí, en el momento del estadio del espejo, representa aquí al otro con mayúscula, que ratifique el valor de esta imagen. Es decir, el niño se da vuelta o mira a quien lo sostiene y que está reflejado en el espejo, y este gran otro ratifica que ese reflejo, esa imagen que está viendo es él mismo, es el niño. No hay aquí, desde luego, dice Lacan, sino un índice teniendo en cuenta el vínculo inaugural entre la relación con el otro y el advenimiento de la función de la imagen especular. Es decir, hay que tener en cuenta lo siguiente, que no lo remarqué al comienzo, pero tengan en cuenta que la experiencia, las experiencias subjetivas para el psicoanálisis siempre están intrincados, en las experiencias subjetivas siempre están intrincados los tres registros, tanto el registro simbólico, el registro imaginario como el registro real. Es decir que decir que el estadio del espejo es una construcción o una experiencia que se da dentro del orden del registro imaginario es incorrecto, porque si bien hay predominio imaginario, tiene consecuencias sobre los otros registros y actúan a su vez teniendo efectos sobre el estadio del espejo los otros registros. Por ejemplo, en este caso, el otro como lugar de lo simbólico, como lugar del lenguaje, ordena, introduce que este reflejo es del yo y que aquel niño es otro. Esto es toda una orientación clínica, que lo simbólico, el uso de la palabra, del lenguaje, es ordenador de lo imaginario. Ahora bien, ¿qué otra cosa quiere decir esto? El registro del imaginario, además de la separación yo y otro, ocurre en el estadio del espejo que se da una tensión eroto-agresiva con esa imagen que se ve exterior. Porque esa imagen que se ve exterior, que tiene la forma completa, total, genera fascinación, ahí tenemos el erotismo, pero también genera agresión, porque ese otro está completo y yo no, hasta tanto se adquiera, se asuma esa imagen. Fíjense, en el texto, algunas reflexiones sobre el yo, volvemos a ese texto. Lacan habla de la coraza narcisista, que se da a partir del estadio del espejo, como una idea de autodominio de sí, el yo como dominándose a sí mismo. Y dice esto es una coraza narcisista. ¿Por qué coraza? Bueno, por lo que decíamos al comienzo, porque se defiende del caos, el caos inaugural, es decir, el caos de la fragmentación. Y es una coraza porque cada vez que el yo se sienta amenazado, el narcisismo se sienta amenazado, va a generarse una angustia, un desarrollo de angustia que le va a recordar, dice, ese momento lógico de fragmentación o de caos de las pulsiones parciales. Algo también a tener en cuenta es que esta dialéctica, fragmentación, unidad, como recién decía, no es que se resuelve de una vez y para siempre, sino que si bien es un momento con valor histórico, el estadio del espejo en el desarrollo del ser humano, lo que ocurre es que eh, esta dialéctica, fragmentación, unidad, esta dialéctica, narcisismo y caos, se da en toda la vida de la persona. Ahí, en esa fragmentación, podemos señalar el orden de lo real, o el registro de lo real, para decirlo con más precisión. Ahora, ese registro de lo real no deja de existir como fragmentación, sino que
se encuentra la ilusión de totalidad del yo. Bien, esta es la diapositiva final de esta parte del estudio del espejo, y fíjense lo que dice esta cita de Lacan. Me interesaba colocarla ahora al final porque de alguna manera resume todo lo que hemos visto. Dice, este desarrollo, es decir, el estadio del espejo, es vivido como una dialéctica temporal que proyecta decisivamente en historia la formación del individuo. Es decir, se da dialécticamente en el tiempo y proyectado en la historia de la persona. Esto que les decía recién, es decir, que no es que se da de una vez y para siempre, sino que la dialéctica, fragmentación, unidad, es eh, a lo largo del desarrollo o de la vida de la persona. El estadio del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación. Esto que también vimos hace un rato, que hay una insuficiencia biológica, pero que lo imaginario permite anticiparse a esa posible, a esa futura suficiencia, perdón. ¿Qué quiere decir la futura suficiencia? Bueno, el dominio corporal. Solamente que en ese momento, en el momento del estudio del espejo, no se encuentra el dominio corporal todavía. Y que para el sujeto, presa de la ilusión de la identificación espacial, ¿qué quiere decir esto, la ilusión de identificación espacial? Bueno, que ese cuerpo que ocupa un espacio, es mi cuerpo. Y se maquina las fantasías que se suceden desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma que llamaremos ortopédica de su totalidad. Es decir, que esto mismo que les marcaba recién con ese esquema, en donde se encuentra la fragmentación, la imagen fragmentada del cuerpo, hasta la forma ortopédica de la imagen del cuerpo como total. Pero les decía, no se trata de que esto fragmentado se une, sino que más bien la imagen permite la ilusión de unidad de esto que es caótico. Hasta, dice, la armadura por fin asumida de una identidad alienante que va a marcar con su estructura rígida todo su desarrollo mental. Bueno, esto es muy interesante porque Lacan, fíjense lo que ya dice acá, que la identidad, por ejemplo, a un significante, como ya lo deben haber trabajado en teóricos anteriores, esa identidad es alienante y eso marca una armadura rígida a partir de la cual la persona se va a mover dentro de esa armadura rígida. Es decir, que toda identidad en un punto tiene algo de armadura. Bueno, hasta acá esta primera parte. Muchas gracias.